Hola, buenos días. Soy Vladimir Ortega García, alumno de la Maestría de Liderazgo y Gestión de Instituciones Educativas del CIDET. El día de hoy vamos a hablar de la caja de herramientas de la prospectiva estratégica, de la materia de prospectiva y estrategia. Este tema es un tema muy importante, ya que nos da la visión del futuro, de cómo estudiarlo, de cómo prevenirlo y cómo poder tomar decisiones con ciertos elementos, herramientas e instrumentos que podemos tener a la disposición para que nosotros podamos prever ciertas situaciones que se nos pudieran presentar. Para comenzar el tema, es importante mencionar que la caja de herramientas es un método diseñado por el maestro Michel Godet. La primera y más conocida de las aplicaciones de la prospectiva es de la prospectiva estratégica que el maestro Godet plantea en el año 2010. Antes de entrar a ver el tema de caja de herramientas, vamos a analizar cuál es la diferencia entre tres conceptos muy importantes: prospectiva, estrategia y planificación. Se puede observar en la lámina la definición de cada uno de ellos, pero para resumir podemos decir que la prospectiva es la imagen que tenemos del futuro. La estrategia es el conjunto de acciones que debemos de seguir con base a esa imagen, y la planificación es el diseño metodológico diseñado para obtener un resultado en específico. Podemos observar que entre la prospectiva y la estrategia existe una gran interacción. Para que una se pueda dar, tiene que ir acompañada de la otra. Michel Godet denominó una de sus obras que contienen las diferentes técnicas prospectivas desarrolladas por él. Básicamente, para realizar la selección metodológica, se creó esa caja en función de una tipología de problemas. Iniciar y simular el conjunto del proceso, proponer las buenas preguntas, identificar las variables clave, analizar los juegos de actores, balizar el campo de los posibles escenarios y reducir la incertidumbre, establecer el diagnóstico completo de la empresa e identificar y evaluar las elecciones y opciones estratégicas. Es importante mencionar que dentro de la caja de herramientas podemos aplicar este esquema. Son 9 etapas o 9 pasos que se siguen desde el problema expuesto en el sistema estudiar hasta el plan de acción y la puesta en marcha. En el segundo punto tenemos el diagnóstico de la empresa. Aquí podemos aplicar árbol de competencias o un análisis estratégico. Tenemos las variables claves internas y externas. Aquí podemos hacer retrospectiva y análisis estructural. La dinámica de la empresa y su entorno. Podemos hacer una retrospectiva, un juego de actores, campos de batallas, retos estratégicos. En los escenarios de entorno podemos hacer tendencias de peso, rupturas, amenazas y oportunidades, evaluación de riesgos. En la identidad del proyecto podemos hacer opciones estratégicas, acciones posibles, y en la evaluación de opciones estratégicas ya podemos aplicar un análisis multicriterio en el futuro incierto. En el paso número 8 del proyecto a la elección estratégica por el comité de dirección, podemos jerarquizar ya los objetivos para, en la etapa 9, aplicar ya el plan de acción y de su puesta en marcha. Es decir, podemos definir contratos de objetivos, coordinación y seguimiento, y tener la visión estratégica. Ahora bien, vamos a mencionar de manera general en el primer paso, iniciar y simular el conjunto de procesos, el método de escenarios. Aquí es bien importante comentar que su objetivo es proponer las orientaciones y las estrategias apoyándose en las competencias de la empresa en función de los escenarios de su entorno general. ¿Cómo lo hacemos? Consta de 3 fases. La primera, construir la base, balizar el campo de los posibles escenarios y reducir la incertidumbre. Y al final, elaborar los escenarios. En la siguiente metodología tenemos el taller de perspectiva estratégica. Básicamente su objetivo es iniciar y simular
en grupo el conjunto del proceso prospectivo y estratégico, donde los participantes localizan pistas para la acción frente a retos e ideas del futuro. Aquí es importante mencionar que los talleres pueden integrarse en un seminario de 1 o 2 días de duración. En ellos, el grupo de trabajo debe dividirse en subgrupos de 8 a 10 personas, las cuales se reúnen durante sesiones de 2 a 4 horas. Posteriormente, en un segundo tiempo, los talleres estratégicos deben organizarse con duración de 2 a 4 horas. Pasamos al segundo paso, que es establecer el diagnóstico completo de la empresa frente al entorno. Aquí podemos aplicar árboles de competencia. El objetivo de los árboles de competencia es pretender representar la empresa en su totalidad sin reducirla únicamente a sus productos y mercados. ¿Qué hacemos con esta herramienta? Nació de un análisis estratégico de las empresas japonesas la elaboración de un árbol de competencias. Consiste en pretender representar la empresa en su totalidad sin reducirla únicamente a sus productos y mercados. La herramienta nació de un análisis estratégico de las empresas japonesas. La elaboración de un árbol de competencias impone una recolección exhaustiva de datos de la empresa y de su entorno competitivo. Dentro de la segunda etapa, establecer el diagnóstico completo de la empresa frente al entorno, podemos utilizar la herramienta útiles de análisis estratégico. Es ayudar a dirigir las apuestas y la orientación de actividades de la empresa que se dirige. ¿Cómo se realiza? Las principales útiles y métodos de análisis estratégicos desarrollados son la segmentación de áreas de actividad estratégica, el ciclo de vida, el efecto experiencia, los modelos de cartera de actividades y el análisis de los recursos fundamentales. El diagnóstico estratégico es otra herramienta que podemos utilizar en esta segunda etapa. Consiste en conocer las fuerzas y debilidades de los 5 recursos fundamentales de la empresa: humanos, financieros, técnicos, productivos y comerciales. Aquí se realiza un diagnóstico interno de fuerzas y debilidades del árbol de competencias. El diagnóstico externo, amenazas y oportunidades. Las estrategias posibles frente interior, frente exterior, un mismo combate. Pasamos al tercer paso, que es plantear las buenas preguntas e identificar las variables claves. Para ello podemos utilizar la siguiente herramienta, el análisis estructural. ¿En qué consiste? Consiste en hacer aparecer las principales variables influyentes y dependientes y por ello las variables esenciales a la evolución del sistema. Podemos desarrollarlo de la siguiente manera. Fase 1, listado de las variables. Fase 2, la descripción de las relaciones entre las variables. Y fase 3, la identificación de las variables claves. Pasando al cuarto punto, tenemos que analizar las estrategias de actores. Una herramienta para llevar a cabo esto es el método MACTOR. Consiste en facilitar a un actor una ayuda para la decisión de la puesta en marcha de su política de alianzas y de conflictos. Consta de 7 fases. Primero se construye el cuadro de estrategia de los actores, se identifican los retos y objetivos asociados, se sitúa cada actor en relación con los objetivos, se jerarquiza cada uno de los actores de acuerdo a sus prioridades y objetivos, se evalúan las relaciones de las fuerzas de trabajo y se integran las fuerzas en el análisis de convergencias y divergencias entre actores. Y al final se formulan las recomendaciones estratégicas y las preguntas claves para el futuro. Es bien importante comentar que en el paso 5, explorar el campo de los posibles y reducir la incertidumbre, se pueden utilizar las siguientes herramientas. El análisis morfológico. Consiste en explorar de manera sistemática los futuros posibles a partir de un estudio de todas las combinaciones resultantes de la descomposición del sistema. Fue puesto en marcha por el programa Morphol y comporta 2 fases. Primero, la construcción del espacio morfológico y la segunda fase es la reducción del espacio morfológico.
La siguiente herramienta es el método Delphi. El método Delphi aporta iluminación a los expertos sobre zonas de incertidumbre, a fin de ayudar a la decisión. Recordemos que estos métodos buscan reducir la incertidumbre. La técnica se ha conocido de diferentes versiones. Se aplica en 3 fases. Se formula el problema, se eligen los expertos y se desarrolla de manera práctica la explotación de los resultados. Otra herramienta para reducir la incertidumbre y analizar los campos de los posibles es el ábaco de Regnier. El ábaco de Regnier también busca reducir la incertidumbre. Confronta el punto de vista de un grupo con el de otros grupos y a la vez toma conciencia del mayor o menor variedad de opiniones. Aquí prácticamente se da una escala de decisión coloreada y cuenta con diferentes fases de desarrollo. Se recoge la opinión de los expertos, se da un tratamiento de datos y se discuten los resultados. Pasamos a la siguiente herramienta, que se llama Impactos Cruzados Probabilizados SMIC-Prob-Expert. Es determinar las probabilidades simples y condicionadas de hipótesis o eventos, así como las probabilidades de combinaciones de estos últimos, teniendo en cuenta las interacciones entre eventos e hipótesis. El método consiste en vigilar los futuros más probables que serán recogidos por el método de los escenarios. Consta de 2 fases. Se formula la hipótesis y se eligen los expertos. Y en la segunda fase se probabilizan los escenarios. Pasamos al 6º paso, que consiste en evaluar las elecciones y las opciones estratégicas. Para ello podemos utilizar las siguientes herramientas. Los árboles de pertinencia. Los árboles de pertinencia consisten en identificar proyectos coherentes, es decir, opciones estratégicas compatibles a la vez con la identidad de la empresa y los escenarios más probables del entorno. Podemos hacerlo en 2 fases. Se construye un árbol de pertinencia y en la segunda fase se notifica un gráfico y se evalúan las acciones. El siguiente método es el método multipol. El método multipol consiste en comparar acciones o soluciones a un problema en función de criterios y políticas múltiples. Se encuentra en el multipol las fases clásicas de un proceso multicriterio, las cuales son la relación de las acciones posibles, el análisis de las consecuencias y la elaboración de criterios, la evaluación de acciones, la definición de políticas y la clasificación de acciones. Si bien es cierto que la prospectiva nos permite ver las alternativas del futuro, también es importante que nos planteemos la pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? Y esto lo logramos con la articulación de la prospectiva estratégica. La caja de herramientas simplemente nos va a dar una ayuda para el futuro. Debemos de recordar que la prospectiva nos ayuda a construir escenarios alternativos del futuro. Es cierto que el futuro no está escrito, pero con la caja de herramientas tenemos elementos clave para que podamos tener estrategias definidas de cómo actuar en el futuro predecible. Hacer explícitos escenarios alternativos de futuros posibles. Ese es otro de los objetivos de la prospectiva: promover información relevante bajo un enfoque de largo plazo y establecer valores y reglas de decisión para alcanzar el futuro deseado, así como proporcionar impulsos para la acción. La prospectiva estratégica es una importante aliada, sobre todo en estos tiempos de cambio, donde constantemente los fenómenos sociales, económicos, de salud y tecnológicos nos afectan a todos. Muchas gracias.